Y ya está aquí en esta mesa de trabajo, como todos los días, mi querido Víctor Ronquillo. Vic, ¿cómo estás, Jonathan? bienvenido. Mucho gusto. Bien. Siempre decimos lo mismo, a veces hemos disco rayado, pero nos atropellan los temas. Claro, hay muchísimos temas que podríamos discutir esta mañana. Oye, este anuncio sí me parece inédito que se hayan juntado las cuatro, sobre todo porque ya hay más cadenas de televisión, y pues se hayan juntado todas, ¿no? Sí, me parece a mí muy interesante y bueno, algunas cosas que vale la pena destacar. Mira, estamos ante una realidad pues que tiene que buscar en el fondo transformaciones muy importantes, ¿no? La pandemia lleva a nuevos caminos inevitablemente, ¿no? Y se ha dicho mucho, y es así como un lugar común, el que esta pandemia afecta a los cimientos de nuestra civilización. Y es cierto, ¿eh? Y uno de esos cimientos, sin duda, es el proceso educativo, que es un vínculo, como dice el doctor Gil Antón, a quien yo respeto intelectualmente mucho, pero es muchas otras cosas. Además de este vínculo afectivo, de este vínculo creativo, es también un elemento y un arma de liberación. Y es también un espejo en el que nos reconocemos. Se dice que la educación es una llave que abre otros derechos. Y bueno, creo que ante esta realidad era urgente plantear una estrategia para recuperar este elemento central en el proceso civilizatorio que es la educación. Y este recurso era muy difícil que se diera a partir del Internet, que se diera a partir, esto es muy loable y es muy grato, el que se recuperen las experiencias de los profesores. Me parece que se van a recuperar porque hay un elemento central en este asunto. Los profesores, algunos, la mayoría de ellos, han seguido trabajando con sus alumnos en este periodo. Exacto. Y además se estableció como un elemento central de trabajo el que los profesores mantuvieran su mismo grupo en el cambio de año escolar. Esto es muy importante porque va generando estas posibilidades. Ahora, estamos en una etapa de emergencia y de urgencia. Y en este país, lamentablemente, tienes que aprovechar los recursos que existen. Y esos recursos, en ocasiones, pues uno quisiera que fueran otros. Pero lo cierto es que tenemos las capacidades de las que han sido las empresas más poderosas de comunicación en el continente. Y más poderosas también económicamente y políticamente en muchos sentidos también en este país. Entonces, había que aprovechar esos recursos. Y esa es la apuesta. O sea, hay mucho que construir, hay mucho que trabajar. Yo reconozco la sabiduría del doctor Gil Antón. Yo he recurrido como periodista a muchas ocasiones a entrevistarlo. Pero creo que ante esta urgencia hay que encontrar los mecanismos. Y los mecanismos que permiten precisamente crear este espacio de construcción social y de libertad, que no puede darse de manera, digamos, evidente, sino en espacios, en la realidad urbana del propio hogar. Y en el ámbito rural están ahí los salones de las secundarias, están los espacios que se han usado, claro, los espacios de la asamblea de los pueblos, que tiene que ver con el asunto ejidal, los espacios de las asambleas ejidales. Pero no quisiera, seguimos si quieres platicando, pero me gustaría mucho porque es muy interesante lo que mencionan y quizás sea algo esperado, pero lo que mencionan algunos de las personas involucradas en este evento. Vamos a ver qué fue lo que pasó esta mañana y a escuchar a los protagonistas de esta historia que pues sí, resulta, me parece, un parteaguas entre la utilización de los recursos de la televisión en favor de la educación. Veamos que con la firma de este acuerdo de concertación no solo está cambiando la educación, también está cambiando la televisión. Hoy se alejará aquella crítica que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo. El acuerdo que hoy se está anunciando entre la televisión pública y la televisión privada para llevar la educación a más de 30 millones de niños y jóvenes es único en el mundo. En TV Azteca y en Grupo Salinas sabemos que invertir en el aprendizaje e invertir en la formación es invertir por el futuro de nuestro país. Uno y uno. A ver, Emilio, y tú y yo al final.
En tiempos inéditos como el que la pandemia nos presenta, el sector público y el privado suman voluntades y esfuerzos para seguir llevando el conocimiento y sobre todo los valores hasta el último de los hogares en nuestro país. Aquí estamos, dispuestos a llevar nuestras señales a todos los rincones del país para que ninguna niña, ningún niño o adolescente se quede sin clases, para que, independientemente de su condición social o del lugar donde vivan, en las grandes ciudades o en los poblados más recónditos, todas y todos tengan la posibilidad de continuar sus estudios en la seguridad de su casa, desde la pantalla de su televisor. Es importante decir que va a llegar a todo el territorio nacional, que es de cobertura amplia, porque se está logrando la integración de las televisoras, tanto de estas 4 televisoras que tienen cobertura suficiente, como de las televisoras del sector público. Bueno, pues insisto mucho en que se trata de una medida de urgencia. Y es cierto, me parece que como resultado de esta realidad tenemos que discutir, y lo hemos hecho quienes tenemos la fortuna de trabajar en espacios de la educación en este país, hemos discutido mucho este modelo educativo que no es democrático, que no es abierto y que de alguna manera genera muchos de los problemas que mencionaba el doctor Gil Antón. Pero no hay duda de que estamos en un proceso que nos obliga a transformar realidades. Y esto me parece que es una buena noticia. Al final de cuentas, sí, lamentablemente en los salones de clases se reproduce este esquema del profesor que dicta la clase. Esto tiene que cambiar y hemos intentado cambiarlo, pero en este momento tenemos que preocuparnos mucho por las alternativas, por los caminos, por el aprovechamiento de los recursos en favor de preservar a la educación como un instrumento civilizatorio. Exactamente, es un tema sumamente complejo, nos faltan todavía conocer muchos detalles, cómo van a estar divididas las clases, en qué horario se van, o sea, va a ser 1 hora por grado. Es decir, hay muchos detalles que todavía necesitamos conocer y que poco a poco iremos o irán dando a conocer las autoridades y tendremos mucho mejor margen para poder tener una opinión y saber exactamente cómo va a operar este nuevo sistema por televisión. Y hay un reto, ¿no? También para mí que me toca hacer tele y que sé lo que implica la producción. Bueno, hay que producir una enorme cantidad de horas aire y eso me parece también hay que mencionarlo, El Canal 11, hasta donde sabemos, es quien se encarga de la producción de estas horas aire, estas televisoras ponen sus pantallas. Ese me parece que es el esquema. Se dice fácil, pero implica un enorme trabajo porque técnicamente hay que ampliar el canal, digámoslo así, de difusión de las televisoras, el canal que tienen al aire, y por otro lado, lo que implica un mayor trabajo, pues es la producción de esas horas aire de contenidos específicos que tienen que ver con la educación. Exactamente. La detención del Marro, el de ayer en la madrugada, Vic, es otro tema de enorme interés. Mira, yo creo que en el caso de la detención del Marro habría que ver el antes, el momento y el después. En el antes me parece muy interesante señalar que hubo en el último mes, se capturaron y se bloquearon varias cuentas, esto se menciona poco, varias cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En total son 99 cuentas, me parece, y 35 millones. Lo importante es que estas cuentas tenían que ver con el área jurídica de manejo de recursos. Durazo lo dijo en algún momento casi al aire, bueno, no le alcanza para pagar la nómina, y se refería a esta realidad que me parece que tendría que haber explicado. Eso es interesante. Entonces se bloquea, esto es muy importante, se bloquea el recurso financiero. Y luego lo otro, por ahí yo recomiendo la nota de Milenio hoy, de la principal, en donde ellos exponen de manera muy bien por el colega reportero y el trabajo del diario, cómo se llevó a cabo este trabajo de inteligencia por parte de los drones, qué elementos tomaron en cuenta. Entonces eso me parece que es interesante, no hubo un solo disparo. Y luego lo otro, en ese mismo momento
se realizó un operativo para evitar violencia, una violenta respuesta que sabemos puede ocurrir en otras circunstancias y que ha ocurrido. Lo que pasó con la captura de la madre y la hermana del Marro, pues fue espeluznante, ¿no? Claro. En Celaya. O lo que pasó con Ovidio Guzmán en Sinaloa. En Sinaloa, ¿no? Aquí entonces se realizó un operativo que impidió esta acción. Ahora, el futuro, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que sigue? Primero, terminar con esa red de corrupción evidente que existe en Guanajuato, donde políticos, policías y demás protegen las operaciones de este grupo criminal. Eso es lo primero. Y para abatir lo que esto ha generado. ¿Qué es lo que ha generado? ¿Qué es lo grave? Lo grave es el huachicoleo, por supuesto, que afecta a la economía, pero más grave que ello es este reto al Estado mexicano. Es el capturar a instancias importantes de las comunidades, de los municipios, a partir de la extorsión y a partir del delito del narcomenudeo. El narcomenudeo se multiplicó y obviamente con ello la violencia. El número de muertes es incontable, Jonathan. Ya habíamos visto, nos decía ahorita Miriam Gasca desde Guanajuato, 38 asesinados, 38 homicidios nada más del viernes para acá. Y 10,000 en los últimos años, desde los últimos 3 años, desde que el Marro irrumpe en la escena del crimen organizado en México. Bueno, pues ahí están 2 grandes temas el día de hoy, del fin de semana del día de hoy.